En este video explicaré un poco respecto a sistemas transientes. Como vimos anteriormente en otros videos, sabemos que para un sistema estacionario el perfil de temperatura depende de una variable espacial x y se representa por un perfil lineal donde la temperatura de x es igual a a por x más b. Para un problema transiente, tengo que la temperatura, además de depender de mi variable espacial x, va a depender de una variable temporal t. Planteamos la ecuación de energía donde el flujo de calor en x menos el flujo de calor en x más un diferencial de x va a ser igual a la variación de energía sobre la variación de tiempo. Esto nos lleva a que la segunda derivada de t en x va a ser igual a 1 sobre alfa o el coeficiente de difusividad térmica por la primera derivada de la temperatura en el tiempo. Tenemos que alfa va a ser igual al coeficiente de conductividad sobre la densidad por el calor específico. Además, para resolver este problema tenemos que tener un sistema cuyo flujo de calor sea en una dimensión sin generación y además que el calor específico, el coeficiente de conductividad y la densidad sean valores constantes. Luego tenemos que el perfil de temperatura está dado por una parte estacionaria más una parte transiente. Reemplazando en la ecuación anterior, tenemos que la segunda derivada de s de x es igual a 0, es decir, que s de x es igual a c1 por x más c2. Para la parte transiente, vamos a suponer que esta es igual a la multiplicación de una función que depende de x por otra función que depende de t. Eso va a implicar que la segunda derivada de la temperatura en x va a ser igual a la segunda derivada de a de x por b de t. Reemplazando en la ecuación tenemos que la segunda derivada de a de x sobre a de x va a ser igual a la difusividad térmica por b' de t sobre b de t. Y vamos a igualar a esto a menos lambda cuadrado para resolver este problema. Además vamos a tener condiciones de borde y condiciones iniciales que nos ayudarán a encontrar el perfil de temperatura. Para entender a mayor cabalidad cómo se resuelven este tipo de problemas, vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde en cierto equipo se utiliza una placa de aluminio de 1 metro de largo para unir distintas componentes. Nos interesa conocer el perfil de temperatura de esta placa, donde se tiene una temperatura de 40 grados Celsius a ambos extremos y además se sabe que la temperatura para t igual 0 es igual a t sub 0 más t sub m por el seno de pi x sobre l, donde t sub 0 es la temperatura de los bordes y t sub m equivale a 60 grados Celsius. Se nos pide determinar el perfil de temperatura de la placa. Para resolver este problema notamos que las condiciones de borde para x igual 0 y para x igual l son iguales, donde el perfil de temperatura equivale a t sub 0. Como condición inicial tenemos que la temperatura para t igual 0 va a ser igual a ti. Ti va a ser nuestra ecuación dada en el enunciado. Además, sabemos que la componente transiente, cuando t tiende al infinito, debe ser igual a 0 para que solo la ecuación de temperatura se quede con la parte estacionaria. Utilizando las condiciones de borde, tenemos que s de x va a ser igual a t sub 0. Para resolver la parte transiente, vamos a suponer que menos lambda cuadrado es menor a 0 para así obtener una exponencial decreciente que indique que nuestro perfil de temperatura es convergente. Esto nos da que b de t es igual a una constante por la exponencial de menos lambda cuadrado sobre alfa por t, y que a de x va a ser igual a c2 por el coseno de la raíz de lambda cuadrado x más c3 por el seno de la raíz de lambda cuadrado de x. Finalmente tenemos que t de x está dado por la sumatoria de 0 infinito de c3 por la exponencial del menos lambda cuadrado sobre alfa t por el seno de n pi x sobre l más t sub 0. Además, tenemos que la raíz de lambda cuadrado va a ser igual a n pi sobre l. Igualando esto con la ecuación dada en el enunciado, tenemos que la solución está solamente cuando n es igual a 1. Con esto nos queda que t de x, t va a ser igual a 60 por la exponencial de menos 65,6 pi cuadrado t por el seno de pi x más 40. Para esta ecuación podemos notar que si la variable temporal t aumenta, el valor del perfil de temperatura disminuiría.